El universo visible no es toda la historia. Las estrellas, las nebulosas y las galaxias que pueblan el cielo representan apenas una mínima fracción de lo que realmente existe. Los astrónomos lo descubrieron al notar un desequilibrio, una ausencia de masa, un exceso de velocidad que la materia conocida no podía explicar. Las galaxias giraban demasiado rápido, los cúmulos se mantenían unidos cuando debían dispersarse, y las lentes gravitacionales mostraban más curvatura de la que la luz visible justificaba. Algo más estaba ahí, algo invisible, sin brillo ni emisión, pero con peso. Así nació una de las ideas más profundas de la cosmología moderna, la existencia de la materia oscura, un componente silencioso que domina la gravedad del cosmos y que actúa como el esqueleto invisible que sostiene todo lo que brilla. Hoy se sabe que lo que vemos, átomos, polvo, gas y estrellas, constituye menos del 5% del contenido total del universo. Aproximadamente un 26% es materia oscura, y el resto, una fuerza aún más extraña, la energía oscura, responsable de la expansión acelerada del espacio. Pero mientras la energía oscura empuja, la materia oscura une. Es la fuerza estructurante, el andamiaje que da forma a la red cósmica, el motivo por el cual existen galaxias, cúmulos y supercúmulos. Sin ella, el universo sería un mar de partículas dispersas, incapaz de formar mundos. Cada galaxia está inmersa en un halo invisible, una esfera de materia oscura que la envuelve y la protege de su propia disolución. Estos halos no son simples adornos teóricos, son la columna vertebral gravitacional del cosmos. En simulaciones cosmológicas se observa cómo, a partir de las fluctuaciones primordiales del Big Bang, la materia oscura colapsa primero, formando pozos de gravedad donde luego cae la materia bariónica. De esos pozos nacen las galaxias. En los mapas más profundos del universo, como los del telescopio James Webb, cada punto luminoso visible está anclado a un filamento oscuro e invisible. Una red tridimensional conecta cúmulos y vacíos, extendiéndose por miles de millones de años luz. Esa red no está hecha de estrellas, está hecha de materia oscura, y sin embargo, nadie la ha visto jamás. No refleja, no absorbe, no emite luz. Su existencia solo se revela por la manera en que curva el espacio, por la huella que deja en el movimiento de lo visible. El misterio es doble. Sabemos que está ahí, pero ignoramos qué es. Podría estar compuesta por partículas que aún no conocemos, WIMPs, acciones, neutrinos estériles o algo completamente nuevo. Los experimentos subterráneos intentan detectarla con sensores ultrasensibles. Los observatorios espaciales la infieren a partir de lentes gravitacionales y los aceleradores buscan crearla fugazmente en colisiones de alta energía. Hasta ahora, ninguno ha logrado capturar una sola partícula. Y sin embargo, las pruebas gravitacionales son tan contundentes que su existencia ya no es una hipótesis marginal, sino una realidad estructural. La materia oscura controla el universo no por su abundancia luminosa, sino por su influencia silenciosa. Es la directora invisible de la sinfonía cósmica. Los astros se mueven siguiendo su compás. Las galaxias colisionan bajo su ritmo. La expansión misma del universo compite contra su atracción. Comprenderla no es una simple curiosidad científica. Es entender por qué el universo tiene forma, por qué existen las condiciones para la vida y por qué el futuro del cosmos depende de algo que no podemos ver. En los últimos años, el telescopio James Webb ha comenzado a revelar pistas nuevas. Sus observaciones de cúmulos masivos, como Abell 744, muestran cómo la materia oscura deforma la luz de galaxias lejanas, creando arcos, anillos y ecos visuales que permiten mapear la masa total con precisión sin precedentes. Cada distorsión es una firma, una prueba de que la materia oscura está ahí, tejiendo el espacio como un hilo de gravedad. Estas imágenes son más que belleza astronómica, son una radiografía del esqueleto cósmico, y en ellas se esconde una verdad profunda. El universo que vemos no existiría sin lo que no vemos. En los próximos minutos,
la historia se expandirá desde el origen de la materia oscura hasta los confines del universo observable. Veremos cómo su gravedad moldea galaxias, equilibra fuerzas y decide el destino del cosmos. Porque entender la materia oscura es entender el poder que controla el universo. El primer indicio de la materia oscura no surgió de un experimento en un laboratorio, surgió del movimiento de las estrellas. A comienzos del siglo XX, los astrónomos midieron las velocidades de rotación de las galaxias espirales, y algo no cuadraba. Las estrellas más alejadas del centro no se movían más despacio, como predecía la física clásica, sino casi a la misma velocidad que las del interior. Era como si cada galaxia contuviera mucha más masa de la que podía verse. En 1933, Fritz Zwicky, estudiando el cúmulo de Coma, lo expresó con crudeza. Había una enorme cantidad de masa faltante. Las galaxias se desplazaban tan rápido que el cúmulo debería haberse dispersado hace tiempo y, sin embargo, seguía unido. Zwicky calculó que la materia visible solo representaba una fracción mínima del total. El resto debía ser oscuro. Décadas más tarde, en los 70, Vera Rubin confirmó el misterio con observaciones precisas de cientos de galaxias. Las curvas de rotación permanecían planas, sin decaer con la distancia. Su trabajo no solo validó la idea de Zwicky, la convirtió en un pilar. Desde entonces, la evidencia ha crecido en todas las escalas. Los cúmulos de galaxias muestran la misma discrepancia. Los movimientos de los satélites alrededor de las galaxias también. Incluso la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del Big Bang, contiene una huella matemática que solo encaja si la materia oscura está presente. Cada uno de estos indicios, aislado, podría ser una curiosidad, pero juntos forman un sistema coherente. La materia oscura no es un ajuste ad hoc, es la base del modelo cosmológico moderno, conocido como LCDM. La letra L representa la energía oscura, y CDM, Cold Dark Matter, materia oscura fría. En este marco, la historia del universo se describe con sorprendente precisión. Después del Big Bang, la materia oscura comenzó a agruparse primero, porque no interactúa con la radiación. Mientras la materia ordinaria aún estaba acoplada a la luz, la materia oscura ya formaba halos gravitacionales. Cuando el universo se enfrió lo suficiente, el gas cayó en esos halos, y allí nacieron las primeras estrellas. La estructura a gran escala que hoy se observa, la llamada red cósmica, es un testimonio directo de este proceso. Filamentos inmensos de materia oscura conectan cúmulos de galaxias, delimitando vacíos cósmicos donde casi nada existe. Lo que vemos en los telescopios es la luz atrapada en esos filamentos invisibles. Los mapas de lentes gravitacionales confirman esta arquitectura. Cuando la luz de una galaxia lejana atraviesa un cúmulo masivo, el espacio se curva. Las imágenes se distorsionan, se multiplican o se estiran en arcos. Al analizar esas distorsiones, los astrónomos reconstruyen la distribución total de masa. Y una vez más, la mayor parte no emite luz. Las observaciones más recientes del James Webb Space Telescope han refinado este método con una precisión inédita. En programas como Uncovered Glass, los científicos combinan la luz infrarroja de miles de galaxias distantes con modelados matemáticos de lente fuerte y débil. El resultado es un mapa tridimensional de la materia en el universo temprano, un retrato del tejido invisible donde las galaxias empezaban a formarse. En algunos de estos mapas se detectan incluso subhalos, concentraciones locales de materia oscura que perturban levemente la forma de los anillos de Einstein. Estos detalles confirman que la materia oscura se agrupa jerárquicamente, desde las escalas galácticas hasta las más pequeñas. Cada filamento contiene ramificaciones, y cada ramificación, cúmulos diminutos que sostienen galaxias enanas. Todo encaja en una imagen cósmica consistente. La materia oscura no solo existe, sino que define la geometría del universo. Es el molde sobre el cual la materia visible se organiza. Su distribución dicta dónde surgen las galaxias, dónde colisionan y cómo evolucionan. Pero el mapa aún tiene zonas borrosas. Ningún detector ha captado una señal directa de las partículas que la componen.
Sabemos cómo se comporta a gran escala, pero ignoramos su naturaleza microscópica. ¿Es una nueva partícula del modelo estándar extendido? ¿Un campo cuántico desconocido? ¿O el síntoma de que la gravedad misma necesita una revisión? Algunos físicos han propuesto teorías alternativas, como la dinámica modificada de Newton o gravedad emergente, intentando explicar las curvas de rotación sin materia invisible. Pero esas teorías fallan cuando se aplican al cosmos completo. La coherencia entre las lentes, el fondo cósmico y la distribución galáctica es demasiado precisa para descartarla. Así, el consenso actual es claro: la materia oscura controla la estructura, la energía oscura controla la expansión, dos fuerzas invisibles, opuestas, complementarias. Mientras la una une, la otra separa. Mientras la materia oscura teje la red cósmica, la energía oscura la estira hasta los límites de lo observable. El mapa del universo que hoy poseemos no es solo una imagen, es un espejo de nuestra ignorancia organizada. Sabemos dónde está la materia oscura, pero no qué es. La sentimos en la curvatura del espacio, pero nunca la hemos tocado. Cada curva de rotación, cada arco gravitacional, cada patrón en la radiación cósmica nos recuerda una verdad silenciosa. Vivimos dentro de una estructura guiada por una sustancia invisible, una sustancia que dicta el ritmo del cosmos desde el principio de los tiempos. Cuando los astrónomos comenzaron a mapear el universo a gran escala, descubrieron que las galaxias no se distribuían al azar. Había un patrón, una geometría repetida, una red. Lo que parecía un firmamento disperso se reveló como un entramado tridimensional de filamentos y vacíos. En las regiones de mayor densidad, los filamentos se cruzaban formando nudos, cúmulos donde se concentraban miles de galaxias. Entre ellos se extendían enormes espacios casi vacíos, donde la materia es escasa y el silencio gravitacional domina. Esa estructura, conocida como la red cósmica, es el resultado directo de la materia oscura. Es ella quien dicta dónde se forman los filamentos y dónde surgen los vacíos. Su gravedad invisible atrajo, durante miles de millones de años, la materia bariónica, gas, polvo y estrellas, hacia regiones cada vez más densas. El gas se acumuló, se enfrió y comenzó a formar galaxias. En simulaciones cosmológicas de alta resolución, esta red se ve como un entramado luminoso que crece lentamente con el tiempo. Cada filamento representa una corriente de materia oscura que conecta cúmulos masivos. A lo largo de esos filamentos, la materia cae como un río cósmico que alimenta las galaxias. Sin la materia oscura, esa red nunca habría existido. El universo temprano habría permanecido casi homogéneo, sin las fluctuaciones necesarias para formar estructuras. Pero la materia oscura, al interactuar solo gravitacionalmente, pudo agruparse primero, mientras la materia visible aún estaba acoplada a la radiación. Esa ventaja temporal fue suficiente para construir el esqueleto del cosmos. Hoy, gracias a los mapas de lentes gravitacionales y a las simulaciones computacionales, se puede seguir el crecimiento de esa red desde los primeros instantes tras el Big Bang. Los filamentos más densos alimentan las galaxias centrales y los más delgados conectan sistemas menores. Todo el universo se comporta como una red viva de gravedad. En las regiones donde los filamentos convergen, la densidad de materia oscura es tan alta que se forman halos. Un halo es una concentración esférica de materia oscura que encierra una galaxia o un grupo de galaxias. Es el contenedor invisible que las mantiene unidas. Dentro de cada halo, la gravedad domina sobre la expansión cósmica. El gas atrapado en su interior colapsa, se calienta y enciende estrellas. De ese modo, la materia visible se acomoda dentro del molde invisible que la contiene. Las propiedades de los halos determinan casi todo lo que ocurre dentro de las galaxias: su forma, su velocidad de rotación, su capacidad para formar estrellas y hasta su supervivencia tras las colisiones. Dos galaxias que se aproximan no solo fusionan sus discos visibles, también fusionan sus halos. El resultado es un halo mayor, más masivo y estable, que continúa gobernando la nueva estructura. Los vacíos cósmicos, en contraste,
Son regiones donde la materia oscura es casi inexistente. Allí, la expansión del universo supera cualquier intento de agrupación. El gas se dispersa y el silencio cósmico prevalece. Estos vacíos no son simples huecos, son parte esencial del equilibrio gravitacional del todo. Sin ellos, la red cósmica no tendría contraste, ni fronteras, ni dinámica. A medida que el universo envejece, los filamentos se vuelven más delgados y los vacíos más grandes. La energía oscura acelera esa separación, empujando los cúmulos lejos unos de otros. En un futuro muy lejano, los filamentos podrían quedar tan estirados que solo los halos locales seguirán siendo visibles. El resto del universo se perderá más allá del horizonte cosmológico. El telescopio James Webb y los nuevos relevamientos de radio y rayos X están comenzando a observar estas estructuras con mayor detalle. Las observaciones de cúmulos como Abell 2744 o El Gordo muestran que la distribución de masa coincide casi perfectamente con las predicciones de los modelos de materia oscura fría. Las imágenes infrarrojas de campos profundos revelan cadenas de galaxias que siguen trayectorias invisibles, exactamente donde las simulaciones indican que están los filamentos. En esos datos se observa algo más sutil: la subestructura. Pequeñas variaciones de densidad en la materia oscura generan diferencias en la formación de estrellas y en la morfología galáctica. Las galaxias en los extremos de un filamento tienden a ser más masivas y activas, las que viven en regiones menos densas, más lentas y aisladas. Todo ello es consecuencia directa del campo gravitacional oscuro. Así, la materia oscura no solo es la causa del orden a gran escala, también define los detalles microscópicos del crecimiento cósmico. Es la frontera que delimita la forma del universo y el ritmo de su evolución. Lo visible, por tanto, no es más que la superficie iluminada de una estructura más profunda. Cada estrella, cada planeta y cada átomo existen en el interior de un campo invisible de gravedad. La materia oscura no necesita brillar para gobernar. Su poder se expresa en la estabilidad del cosmos mismo. Comprender el tejido cósmico es comprender el equilibrio entre la expansión y la atracción, entre la luz que huye y la gravedad que la retiene, entre lo que se puede ver y lo que sostiene lo visible. Esa tensión entre vacío y densidad, entre filamento y cúmulo, es la huella más clara del orden que la materia oscura impone al universo. Y aunque los instrumentos humanos solo puedan captar una fracción de ese entramado, cada nuevo mapa confirma la misma idea fundamental. La materia oscura es la arquitectura del todo. Durante décadas, la materia oscura fue una sombra teórica. Sabíamos que estaba ahí, pero no podíamos observarla directamente. Los telescopios ópticos mostraban el brillo de las estrellas, pero no podían revelar el peso que sostenía su danza. El avance decisivo llegó con una nueva generación de instrumentos, capaces de mirar más allá de la luz visible. El James Webb Space Telescope, lanzado en 2021, representa el punto culminante de esa búsqueda. Diseñado para operar en el infrarrojo profundo, el Webb no observa lo que nuestros ojos ven, sino lo que el universo emitió hace miles de millones de años. Cada fotón que llega a su espejo dorado ha viajado por el espacio desde una época en la que las primeras galaxias apenas comenzaban a formarse. Pero lo que hace especial al Webb no es solo su capacidad de ver lejos, es su capacidad de ver a través de la gravedad. Cuando la luz de una galaxia remota pasa cerca de una concentración masiva, un cúmulo de galaxias o un halo de materia oscura, el espacio se curva. La luz se desvía, se amplifica y se distorsiona. Este fenómeno, previsto por Einstein y conocido como lente gravitacional, permite transformar la gravedad en un instrumento óptico. Así, lo que antes era invisible puede verse indirectamente. Cada arco luminoso, cada imagen multiplicada, es una pista sobre cómo está distribuida la masa, visible y oscura, a lo largo de la línea de visión. Los programas científicos del James Webb, como Uncover, Glass y Sears, utilizan esta técnica para crear mapas tridimensionales del universo temprano. Observan cúmulos masivos como Abell 2744,
MAX J0X47 o S-MAX 07Z23, que actúan como lentes naturales. En ellos la materia oscura constituye la mayor parte del peso total, y su distribución se deduce a partir de las deformaciones observadas en la luz de fondo. El resultado son imágenes que parecen arte, pero son geometría pura. Arcos, ecos y duplicaciones de galaxias distantes que nos permiten reconstruir la forma del campo gravitacional invisible. Cada campo profundo del Webb contiene cientos de galaxias distorsionadas por la gravedad. El análisis estadístico de esas distorsiones, conocido como lente débil, permite determinar la densidad media de materia oscura en cada región del cielo. De este modo, el telescopio traza un mapa del andamiaje cósmico con una precisión jamás alcanzada. Por primera vez, los astrónomos pueden observar cómo la materia oscura se organizaba cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. En esa época temprana, los halos aún crecían, las galaxias se formaban dentro de ellos y los filamentos comenzaban a consolidarse. El Webb permite ver ese proceso en desarrollo. En las imágenes de Pandora Cluster, las regiones azules, que representan masa total reconstruida, no coinciden con la distribución luminosa. Esa diferencia revela la presencia de enormes cantidades de materia oscura. Cada desviación angular, cada elongación, corresponde a una fluctuación en el potencial gravitacional. A partir de esas señales, los cosmólogos reconstruyen el mapa tridimensional de la materia invisible. Pero el Webb también ha planteado preguntas nuevas. Ha detectado galaxias tempranas que parecen más masivas de lo previsto por las simulaciones estándar. Si esos valores se confirman, implicarían que los halos de materia oscura crecieron más rápido de lo que se creía posible. Esto podría señalar una necesidad de refinar el modelo LCDM o revelar nuevos procesos en la física de la formación galáctica. En paralelo, el telescopio ha permitido observar subhalos, pequeñas concentraciones de materia oscura que alteran sutilmente la forma de los anillos de Einstein. Estos subhalos son las unidades básicas de la estructura cósmica. Constituyen la prueba de que la materia oscura es fría, es decir, que sus partículas se mueven lentamente y permiten la formación de estructuras a todas las escalas. Los modelos alternativos, como la materia oscura cálida o autointeractuante, predicen menos subestructura. Por eso, cada detección de un subhalo refuerza el marco teórico dominante. El Webb, con su resolución y sensibilidad, ha comenzado a confirmar esa predicción con evidencia directa. Detrás de cada imagen del Webb hay cientos de horas de exposición y semanas de análisis matemático. Los equipos científicos comparan observaciones con simulaciones numéricas para ajustar la densidad de masa, la forma del halo y la relación entre materia oscura y bariónica. El resultado no es solo un retrato del pasado, es un modelo dinámico del presente. El telescopio no ve la materia oscura de manera literal, pero su efecto sobre la luz le permite deducir su existencia con una exactitud comparable a una observación directa. Es, en esencia, una forma de visión gravitacional. Cada píxel en una imagen del Webb representa una interacción entre la luz y la curvatura del espacio, y en esa curvatura se esconde la huella de la materia oscura. Lo invisible deja de ser especulación cuando su influencia se mide con precisión. El Webb no solo confirma que la materia oscura controla la estructura del universo, muestra cómo lo hace paso a paso, halo por halo, filamento por filamento. Gracias a este observatorio, los científicos pueden comparar teoría y realidad con un nivel de detalle que hace 20 años parecía imposible. Y aunque el misterio sobre su naturaleza persiste, su papel estructurante es indiscutible. Ver lo invisible ya no es un acto de imaginación, es una observación medible, trazable y cuantificable. La materia oscura, aunque permanezca sin rostro, deja una huella precisa en el espacio-tiempo, y cada nueva imagen del James Webb acerca un poco más a la humanidad a comprender el andamiaje oculto del cosmos. Hubo un momento en que el universo era oscuro. No existían estrellas, no existían galaxias, solo una mezcla uniforme de materia, radiación y energía. Ese periodo,
conocido como la era de la oscuridad cósmica, comenzó unos pocos cientos de miles de años después del Big Bang. El universo se había enfriado lo suficiente para que los protones y electrones se combinaran en átomos neutros, permitiendo que la luz se propagara libremente. Esa luz primordial aún nos llega hoy como el fondo cósmico de microondas. Pero en esa uniformidad aparente ya existían pequeñas irregularidades, fluctuaciones diminutas en la densidad del espacio, regiones donde la materia era ligeramente más abundante. Esas irregularidades fueron las semillas de todo lo que vendría después, y fue la materia oscura la que amplificó esas semillas. Mientras la materia bariónica seguía interactuando con la radiación, la materia oscura, insensible a la luz, comenzó a agruparse por su cuenta. Bajo su propia gravedad, esas regiones más densas colapsaron lentamente, formando los primeros halos gravitacionales. En el interior de esos halos, el gas ordinario se acumuló, se enfrió y finalmente encendió las primeras estrellas. Así empezó la reionización cósmica, el momento en que la luz volvió a llenar el universo. Cada nueva estrella iluminaba el espacio circundante, ionizando el hidrógeno neutro que lo envolvía. El universo pasó de la oscuridad absoluta a una era de luz dispersa, impulsada por la estructura que la materia oscura había construido en silencio. Los primeros 1.000 millones de años fueron un laboratorio natural. En ese corto intervalo se formaron las primeras galaxias, los primeros cúmulos y los cimientos de la red cósmica que aún persiste. Todo ello guiado por el relieve gravitacional invisible que la materia oscura había moldeado. Los telescopios modernos, y en especial el James Webb, permiten observar ese tiempo con una claridad sin precedentes. Sus cámaras infrarrojas capturan galaxias con corrimientos al rojo superiores a 10. Cada una de ellas es una ventana directa al universo cuando tenía apenas unos cientos de millones de años. En muchas de esas observaciones, las galaxias tempranas parecen más masivas y evolucionadas de lo que los modelos predecían. Algunas muestran concentraciones estelares comparables a las de galaxias mucho más jóvenes. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Fue la materia oscura más eficiente de lo que pensábamos para formar estructuras tan rápido? Las simulaciones numéricas basadas en el modelo LCDM describen un crecimiento jerárquico. Los pequeños halos se forman primero y luego se combinan en estructuras mayores. Pero si las galaxias masivas ya existían tan temprano, quizás el proceso fue más acelerado o la materia oscura tuvo propiedades diferentes. Podría significar que las partículas que la componen interactúan de maneras aún no comprendidas, o que la distribución inicial de densidad fue más pronunciada de lo previsto. El Webb ha detectado también galaxias con sorprendente contenido de polvo y metales, elementos que solo se producen tras múltiples generaciones estelares. Eso sugiere que la formación de estrellas comenzó incluso antes de lo que se creía posible. Y detrás de todo ese desarrollo acelerado, siempre está la misma causa estructural, el colapso gravitacional de la materia oscura. Los primeros cúmulos de galaxias observados muestran halos de masa gigantesca, del orden de 100 billones de masas solares. Esas concentraciones no podrían haberse formado sin una base invisible capaz de atraer y retener materia desde grandes distancias. La materia oscura actuó como un marco gravitacional que permitió al gas enfriarse y organizarse en sistemas estables. A medida que el universo avanzaba hacia los 1.000 millones de años, los halos comenzaron a fusionarse. Cada colisión era violenta, las galaxias se deformaban, el gas se comprimía y se encendían ráfagas intensas de formación estelar. Pero el halo de materia oscura que los contenía permanecía, absorbiendo la energía cinética y reconfigurando la estructura resultante. Sin ese amortiguador invisible, las fusiones habrían dispersado las galaxias en fragmentos aislados. En cambio, la materia oscura proporcionó estabilidad y continuidad. Permitió que el universo pasara de un caos luminoso a una red ordenada de cúmulos interconectados. Las observaciones actuales muestran que la cantidad de materia oscura determina incluso el tipo de galaxias que pueden existir. En halos pequeños, la presión del gas y la radiación de las primeras estrellas impedían la acumulación de masa, dando lugar a sistemas enanos. En halos más grandes,
La gravedad superaba esas fuerzas y las galaxias podían crecer. Así, el tamaño y la distribución de los halos condicionaron la diversidad del universo observable. Esa relación entre la masa del halo y la luminosidad de la galaxia es una de las pruebas más sólidas de que la materia oscura gobierna la formación cósmica. El brillo visible no depende solo de la cantidad de estrellas, depende del potencial gravitacional en el que esas estrellas nacen. En los primeros 1.000 millones de años, ese equilibrio se estableció y nunca volvió a romperse. Desde entonces, cada galaxia, incluida la Vía Láctea, ha crecido dentro del mismo esquema. Los cúmulos actuales, que contienen miles de galaxias, son la evolución directa de aquellos primeros halos primordiales. Lo que comenzó como una ligera fluctuación cuántica se convirtió, por la acción de la materia oscura, en la estructura que sostiene el universo entero. Comprender ese periodo temprano es comprender el principio del orden cósmico. Fue entonces cuando la materia oscura demostró su papel central, no solo como componente dominante de la masa, sino como el arquitecto del tiempo. Porque al acelerar la formación de estructuras, también aceleró la evolución de la complejidad. Sin ella, el universo aún sería un océano homogéneo de hidrógeno y helio. Con ella, surgieron estrellas, galaxias y, eventualmente, vida. Los primeros 1.000 millones de años no fueron solo el amanecer del cosmos. Fueron el momento en que la materia oscura tomó el control. A veces, el nombre puede confundir materia oscura, energía oscura. Dos conceptos distintos, unidos por una misma palabra, pero con naturalezas completamente diferentes. Ambas son invisibles, ambas dominan el contenido del universo, y sin embargo, una une, mientras la otra separa. La materia oscura ejerce gravedad positiva, atrae, concentra, agrupa. La energía oscura, en cambio, actúa como una presión negativa, expande, acelera y diluye. Las observaciones cosmológicas indican que aproximadamente un 26% del universo es materia oscura, mientras que un 69% corresponde a energía oscura. Solo el 5% restante es materia ordinaria. Todo lo que forma planetas, estrellas y vida. Esta proporción, derivada del fondo cósmico de microondas y de la expansión acelerada observada, define la composición del cosmos actual. La materia oscura influye en el contenido estructural. Su gravedad da forma a las galaxias, a los cúmulos y a la red cósmica. La energía oscura, en cambio, determina la dinámica global del espacio-tiempo. Es responsable de que las galaxias se alejen unas de otras cada vez más rápido. Su descubrimiento fue relativamente reciente. En 1998, dos equipos independientes observaron supernovas tipo Ia y hallaron algo inesperado. El universo no se estaba desacelerando como se suponía, sino acelerando. Esa aceleración solo podía explicarse con una fuerza antigravitatoria de origen desconocido. Se la denominó energía oscura. Mientras la materia oscura concentra el espacio, la energía oscura lo estira. Una impulsa la formación de estructuras, la otra las separa. El equilibrio entre ambas fuerzas define el pasado y el destino del universo. En un escenario hipotético, sin materia oscura, el cosmos sería difuso, incapaz de formar galaxias. En otro, sin energía oscura, la gravedad dominaría y el universo colapsaría de nuevo en una singularidad. Solo la coexistencia de ambas permite un universo estable y expansivo a la vez. Sin embargo, conocer sus efectos no significa entender su naturaleza. La materia oscura sigue sin identificarse. No interactúa con la luz ni con las fuerzas nucleares, solo con la gravedad. Por eso, su detección directa ha sido el gran desafío de la física contemporánea. Los experimentos subterráneos más sensibles, como XENONT, Lux Zeppelin y Super CDMS, buscan partículas que puedan atravesar la Tierra sin dejar huella, pero ocasionalmente colisionar con un átomo. Hasta hoy, ningún evento inequívoco ha sido detectado. Las teorías más aceptadas suponen que la materia oscura está compuesta por partículas masivas de interacción débil, conocidas como WIMPs. Otras hipótesis proponen acciones,
partículas ligerísimas que podrían llenar el espacio como un campo cuántico. También se ha considerado la existencia de neutrinos estériles o de materia oscura ultraligera. Cada opción implica una física diferente, pero todas coinciden en un hecho. La materia oscura no forma átomos, no emite radiación y no participa en las reacciones químicas. Existen también modelos alternativos que intentan explicar las observaciones sin invocar materia oscura. Algunos, como la dinámica modificada de Newton o la gravedad Fr, sugieren que las leyes gravitacionales cambian a gran escala. Estas teorías pueden reproducir ciertos efectos locales, como las curvas de rotación galáctica, pero fallan al explicar el fondo cósmico de microondas o las lentes gravitacionales en cúmulos. Ninguna alternativa logra describir con precisión la totalidad del comportamiento observado. El modelo LCDM, Lambda Cold Dark Matter, se mantiene como el marco más sólido. La constante cosmológica L representa la energía oscura y CDM, la materia oscura fría que forma estructuras jerárquicas. Este modelo reproduce con éxito la expansión, la distribución de galaxias y la anisotropía del fondo cósmico. No obstante, el hecho de que funcione no significa que lo entendamos. Sabemos cómo se comporta la materia oscura, pero no qué es. Sabemos que sin energía oscura la expansión se detendría, pero ignoramos su origen físico. Algunos cosmólogos proponen que la energía oscura podría ser una propiedad intrínseca del espacio, una densidad constante de energía del vacío. Otros plantean un campo dinámico, el quintessence, que varía con el tiempo. Cada hipótesis abre nuevas preguntas sobre el destino final del cosmos. Si la energía oscura se mantiene constante, la expansión continuará indefinidamente, hasta que las galaxias queden fuera del horizonte observable. Si aumenta con el tiempo, el universo podría fragmentarse en un Big Rip, donde incluso los átomos serían arrancados. Si disminuye, la gravedad podría recuperar el control y conducir a un colapso final. En todos esos escenarios, la materia oscura sigue siendo el cimiento estructural. La energía oscura determina la escala del tablero, pero la materia oscura define las piezas y sus posiciones. Comprender la diferencia entre ambas no es un detalle semántico. Es reconocer que el universo tiene dos fuerzas invisibles opuestas, una que construye, otra que disuelve. Entre ambas, la materia visible desempeña un papel menor, pero es en ese margen diminuto donde surgen las estrellas, los planetas y la conciencia que ahora intenta descifrarlo todo. La ciencia contemporánea se encuentra en un punto intermedio. Sabemos con precisión matemática cómo se comporta el cosmos, pero desconocemos la identidad de casi el 95% de su contenido. El universo parece transparente en su estructura y, sin embargo, sigue siendo opaco en su esencia. Esa contradicción es la frontera actual del conocimiento, el lugar donde la materia oscura deja de ser un concepto y se convierte en la pregunta central de la cosmología moderna. Durante mucho tiempo, la materia oscura fue una hipótesis apoyada en grandes escalas: cúmulos, curvas de rotación, fondo cósmico. Todo apuntaba a su existencia, pero no a su textura. En los últimos años, la observación astronómica ha comenzado a revelar algo más profundo. La materia oscura tiene estructura interna. No es un mar uniforme de gravedad, sino un entramado con jerarquías, condensaciones y vacíos propios. Los subhalos, pequeñas concentraciones de materia oscura dentro de halos mayores, son las piezas básicas de este mosaico invisible. Cada galaxia masiva contiene miles de ellos, orbitando como satélites invisibles que moldean su entorno gravitacional. Aunque no emiten luz, su presencia puede deducirse por la forma en que deforman la luz de objetos aún más lejanos. Aquí entra en escena una de las herramientas más precisas de la astronomía moderna: la lente gravitacional de alta resolución. Cuando una galaxia distante queda alineada detrás de otra, la gravedad de la galaxia intermedia curva la luz y crea un anillo o un arco. Ese patrón, un anillo de Einstein, parece perfecto, hasta que se observa con el detalle suficiente. Entonces aparecen irregularidades minúsculas, pequeñas asimetrías que delatan la existencia de un subhalo. El telescopio James Webb
y los observatorios de radio como ALMA han alcanzado la sensibilidad necesaria para detectar esas perturbaciones. En varios sistemas de lente, se han encontrado desviaciones que solo pueden explicarse si existen concentraciones locales de materia oscura del orden de millones de masas solares. Es la primera evidencia directa de su subestructura. Esto confirma un principio central del modelo LCDM. La materia oscura es fría, es decir, sus partículas se mueven lentamente y permiten la formación de estructuras jerárquicas desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas. Si fuera cálida o relativista, esas microestructuras se borrarían con el tiempo. La detección de subhalos no solo refuerza la teoría, abre un nuevo campo observacional. Cada anillo de Einstein puede funcionar como un microscopio gravitacional, capaz de revelar la distribución de materia en escalas imposibles de alcanzar por otros medios. Los astrónomos los utilizan para crear catálogos tridimensionales de masa oscura. Cada arco luminoso es una ecuación, y cada desviación una respuesta parcial al misterio. Los experimentos de cartografía cósmica también han avanzado. El proyecto Euclid, lanzado por la Agencia Espacial Europea, y el Vera Rubin Observatory, desde Chile, complementan las observaciones del Webb con un enfoque estadístico. Sus objetivos son distintos pero convergentes: trazar cómo la materia oscura se distribuye y evoluciona en el tiempo. Euclid observará miles de millones de galaxias para medir la lente gravitacional débil a gran escala. Rubin repetirá las observaciones de un mismo campo miles de veces, detectando variaciones sutiles en el brillo y la forma. Ambos construirán un mapa cósmico que conectará la geometría del espacio con la historia de la expansión. La frontera observacional no se limita a los telescopios. En la Tierra, los detectores subterráneos continúan su búsqueda silenciosa. En laboratorios a kilómetros de profundidad, los físicos esperan un destello que revele la interacción de una partícula de materia oscura con un átomo. Los detectores se enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto, aislados del ruido cósmico. Hasta ahora, ningún evento confirmado ha aparecido, pero cada intento refina los límites de lo posible. Mientras tanto, las observaciones cosmológicas siguen reduciendo la incertidumbre. El fondo cósmico de microondas, medido por Planck, indica una distribución de masa que encaja perfectamente con el modelo de materia oscura fría. Las simulaciones más recientes, ejecutadas en supercomputadoras, reproducen con exactitud la red cósmica y la morfología de las galaxias observadas. El universo real coincide con el universo calculado, y sin embargo, hay señales que invitan a la prudencia. En algunas galaxias pequeñas, la cantidad de materia oscura observada parece menor de lo esperado. Se las conoce como galaxias deficientes en materia oscura. Podrían ser anomalías producidas por interacciones gravitacionales, o tal vez pistas de que las propiedades de la materia oscura varían según el entorno. Los astrónomos estudian estos casos con detalle, conscientes de que en las excepciones pueden esconderse respuestas. Cada nuevo dato empuja los límites de la frontera observacional. Lo que antes era una conjetura, hoy se mide en decimales. La materia oscura, aunque invisible, ya se rastrea con precisión comparable a la de la materia luminosa. Los próximos años serán decisivos. El Webb seguirá observando galaxias tempranas y lentes múltiples. Euclid y Rubin cartografiarán miles de millones de objetos, y los detectores de partículas ampliarán su sensibilidad. Cada instrumento se enfoca en un rango distinto, pero todos persiguen la misma sombra. Si finalmente se logra detectar una partícula de materia oscura, la física dará un salto equivalente al que produjo el descubrimiento del átomo o del electrón. Y si no se detecta, el modelo completo del universo deberá replantearse. En ambos casos, el resultado será trascendental, porque el universo visible depende de algo que aún no podemos ver, y entenderlo, por primera vez, podría significar entender por qué existe estructura alguna. En esta frontera, entre lo observable y lo teórico, la ciencia se mueve con cautela. La materia oscura sigue siendo una presencia silenciosa, pero cada vez más tangible, y aunque su esencia continúe oculta, su poder sobre el cosmos es innegable.
El siguiente paso nos lleva hacia el límite final de la reflexión. Si la materia oscura gobierna la forma del universo, ¿qué revela eso sobre el destino del todo visible? El universo sigue expandiéndose. Cada día, las galaxias se alejan un poco más. El espacio entre ellas crece, impulsado por la energía oscura, y mientras tanto, la materia oscura mantiene un delicado equilibrio. Su gravedad sostiene las estructuras locales, impidiendo que la expansión las disuelva. En ese equilibrio silencioso se define el destino de todo lo visible. Las simulaciones cosmológicas más avanzadas muestran que, dentro de miles de millones de años, la energía oscura terminará por dominar completamente. Las grandes redes cósmicas se estirarán hasta romper sus conexiones. Los cúmulos quedarán aislados en un océano de espacio vacío. La materia oscura seguirá allí, formando los halos que contienen las últimas galaxias. Pero el resto del universo desaparecerá más allá del horizonte observable. En esa era futura, cada cúmulo será un universo en miniatura, cerrado sobre sí mismo. La expansión habrá borrado toda evidencia del origen común. Las civilizaciones que existan entonces, si alguna sobrevive, verán un cielo sin historia, sin fondo cósmico, sin huellas del pasado. Y sin embargo, todo lo que hoy entendemos sobre el cosmos surgió precisamente de esas huellas. El conocimiento humano alcanzó a reconstruir el esqueleto del universo gracias a la materia oscura, esa sustancia invisible que nunca se ha visto directamente, pero que explica todo lo que brilla. Sin ella, las galaxias no existirían. El Sol no habría nacido. La Tierra no habría tenido un lugar donde formarse. Y nosotros nunca habríamos podido mirar hacia arriba y preguntarnos por qué. La materia oscura no solo sostiene la estructura física del universo, también sostiene la estructura del pensamiento. Cada avance científico, cada modelo, cada observación, es una forma de gravitar hacia lo desconocido, de buscar en la oscuridad el orden oculto que mantiene todo unido. Tal vez por eso la materia oscura fascina tanto. No porque sea misteriosa, sino porque representa el límite actual del conocimiento humano, el punto exacto donde la física visible se encuentra con la frontera del misterio. La historia de la ciencia ha sido siempre una expansión de la luz hacia lo invisible, y ahora, con la materia oscura, esa expansión continúa, no en el espacio, sino en la comprensión. El James Webb, Euclid, Rubin y los detectores de partículas seguirán buscando su rastro. Pero más allá de la tecnología, hay una verdad más amplia. Entender la materia oscura es entender que el universo tiene una estructura que trasciende lo perceptible, que la realidad no se agota en la luz, y que lo invisible puede ser lo más real de todo. Quizá la materia oscura no sea un elemento aislado, sino una manifestación del equilibrio universal, un recordatorio de que el cosmos se construye con dualidades, presencia y vacío, atracción y expansión, luz y sombra. Y aunque todavía no sepamos qué es, su existencia nos obliga a mirar con humildad, porque lo que domina el universo no es lo que vemos, sino lo que aún no comprendemos. La materia oscura controla el universo, pero también impulsa la curiosidad humana. Ambas son fuerzas invisibles que sostienen la evolución, una del cosmos, otra del conocimiento. Mientras sigan existiendo preguntas, el universo seguirá expandiéndose también dentro de la mente humana. Y cada descubrimiento será un nuevo filamento en esa red infinita que une a la conciencia con el cosmos. Si este viaje por la estructura invisible del universo te llevó a reflexionar sobre lo que sostiene la realidad, suscríbete a Kaizen Ciencia. Cada semana exploramos los misterios del cosmos con profundidad, serenidad y rigor, porque entender el universo es el primer paso para entendernos a nosotros mismos.